Hola comunidad del último huésped. Mi nombre es Crescencio, tengo 40 años. Gran parte de mi familia es de la sierra, por lo que viajo mucho para allá. Actualmente vivo en un pueblo no muy lejos, como a 1 hora más o menos del rancho de mis padres. Cuando era más joven el trayecto era más lento, ya que el camino era de terracería. No como ahora, que ya tenemos una carretera más decente. Cuando junté algo de dinero, me compré una motocicleta usada. Los que tienen una me entenderán. Son muy útiles para poder desplazarse más rápido y más prácticas a la hora de ahorrar en combustible. La anécdota que les quiero contar sucedió una ocasión que mi mamá enfermó. Para ese entonces yo ya estaba viviendo en el pueblo con mi mujer, pero de vez en cuando iba al rancho de mis papás, más que nada para verificar que todo estuviera en orden. Mis hermanos y yo estábamos al pendiente, ya que mi madre nos había metido uno que otro susto y no queríamos que nada le pasara. Mi hermana Leonor se quedaba con ella toda la semana. Aún vivía en su casa y no estaba casada, así que no tenía ningún inconveniente. Recuerdo que en una ocasión mamá se puso algo delicada. Me tuve que quedar más tiempo con ellos en su casa. Normalmente no bajaba muy tarde de la sierra. Vamos a decir que no era muy práctico. Había grupos de chicos malos a los alrededores y nunca nos gustaba arriesgarnos. Me despedí de mi hermana y le pedí de favor que cualquier cosa me tuviera al tanto. Ella me dio la bendición y emprendí mi camino. Salí del rancho como a eso de las 10 de la noche. Para ese entonces mamá ya estaba más tranquila y podía respirar menos agitada. El rancho de mis papás estaba rodeado por pueblos muy pequeños, de 5 o 6 casas. Además de la luna, la luz de las viviendas era lo único que iluminaba mi camino. No voy a negar que comencé a sentirme algo nervioso, más que nada porque había escuchado alguna que otra anécdota paranormal. Tenía conocidos que experimentaron situaciones extrañas. Yo no ponía en duda sus palabras, aunque a mí francamente no me había sucedido nada. Aún así mi mente me hacía imaginar cosas que me ponían tenso. Había dejado una pequeña comunidad atrás. Frente a mí el camino estaba despejado al igual que el cielo. A la distancia se apreciaba una parota. El enorme árbol sobresalía a la lejanía. Sus ramas se torcían entre las sombras. Conforme más me acercaba, más imponente se hacía la silueta. Mi motocicleta era usada y vamos a decir que tenía sus trucos. De vez en cuando perdía el equilibrio o sentía que se me apagaba, pero esto hasta cierto punto era normal. Esa noche comenzó a fallar. Escuchaba un sonido extraño que acompañaba el motor. Por favor, Diosito, que esto no se me apague, dije en mi mente. La motocicleta poco a poco reducía la velocidad. Decidí parar a un costado de la carretera y revisar. Todo parecía en orden. Intenté arrancar una vez más con miedo a que no funcionara, pero afortunadamente logré continuar. Aún así el sonido persistía, esta vez mucho más fuerte. Era como algo duro golpeándose contra el metal. Tenía miedo de tener un accidente, así que de nuevo me detuve. Para ese entonces no estaba muy lejos del gran árbol. Me orillé a unos cuantos metros de distancia. Me puse de cuclillas y revisé las llantas, detrás del asiento y el resto. Era extraño. El sonido solo parecía escucharse cuando avanzaba. Me dije que al día siguiente la llevaría con algún mecánico y esperaba poder llegar a casa con bien. Estaba a punto de subirme y continuar mi camino cuando escuché que alguien me llamaba. Miré para todos lados, pero la oscuridad no me permitía distinguir mucho. La única luz era el foco de mi motocicleta. Creí que lo había imaginado, pero el murmullo se presentó una vez más. Esta vez fue más claro. Señor, me decía la voz de un niño. Estamos de acuerdo que era extraño.
Me encontraba en medio de la sierra. Era imposible que hubiese alguien ahí, y mucho menos a esa hora. Pensé que la voz venía de los costados, pero me estaba equivocando. Me di cuenta de que provenía del árbol, así que levanté la mirada. Al comienzo no vi nada, pero pronto noté un movimiento. Era un bulto pequeño. Este se movía en una de las ramas más gruesas. Señor, me repetía una y otra vez. «Hey, ¿qué pasó?», aclaré mi voz nerviosa. «¿Me puede ayudar a bajar? Me quedé atorado». Noté cómo la silueta se dejó de mover. Estaba de cuclillas sobre el árbol. «¿Cómo te subiste?», le pregunté sin terminar de creerle. El tronco era muy alto y no había de dónde agarrarse. Además de que la silueta no era muy grande. No entendía cómo había logrado llegar hasta allá. El pequeño no me respondió. «Ayúdeme a bajar, señor. Tengo que llegar a mi casa». Su voz era muy clara. Parecía tener miedo, pero a mí honestamente no me convencía. Había algo en el ambiente que se sentía pesado. Miré por unos segundos hacia donde estaba. Poco después me di media vuelta y caminé en dirección contraria. Escuché cómo comenzó a llorar, aunque sonaba como un lamento falso, como si solo quisiera llamar mi atención. «Mi mamá me está esperando, pero no puedo bajar», seguía insistiendo. «Yo no puedo llegar hasta donde tú estás, no hay manera», dije subiéndome a mi motocicleta. De repente el sollozo se desvaneció. Levanté el rostro hacia su dirección. El bulto ahora parecía estar de pie. No creía que midiera más de 1 metro. Tenía la impresión de que saltaría en cualquier momento. Estaba muy arriba, y si lo hacía era muy probable que se lastimara. Aún así nada de eso me convenció. Arranqué la motocicleta y tomé mi camino de regreso. En ningún momento volví el rostro. La situación no me hacía sentir bien. Había algo en aquella silueta que me ponía tenso, como si mi cuerpo me advirtiera que tenía que salir de ahí. No había avanzado mucho. El golpeteo de mi motocicleta se escuchaba mucho más fuerte. Cuando aceleraba era mucho más sonoro. En eso comencé a sentir un ligero cosquilleo en la cintura. Rápidamente mi cuerpo se tensó. Era como si alguien me estuviera abrazando por la espalda. Después sentí la pesadez de un cuerpo contra el mío. Era pequeño. Unos brazos cortos me rodearon el vientre. Sentí como si alguien estuviera apoyando su cabeza contra mí. No les miento cuando les digo que mis manos comenzaron a temblar. Difícilmente podía mantener el control del volante. Mi pecho subía y bajaba. Pronto mi cuerpo empezó a doler y mi mente se puso en blanco. Había algo abrazado a mí. Era el cuerpo de un niño, estaba seguro. Lo primero que se me ocurrió fue ponerme a rezar. Sentía un nudo en la garganta y una pesadez horrible en los hombros. Ni siquiera lograba recordar claramente las oraciones. Juro que podía sentir sus manos moviéndose por mi cintura, como sus dedos tocaban mi camisa. Intenté acelerar, pero debido al estado de la motocicleta, corría el riesgo de caer si algo fallaba. Traté de tranquilizarme y respirar suavemente, aunque sentir el tacto del niño no me ayudaba. Me vi tentado a volver el rostro o dar la vuelta, pero no me atreví. Mi mente me decía que lo más probable es que fuera aquella criatura que estaba en la parota. Estuve repitiendo el Padre Nuestro el resto del camino hasta que por fin pude llegar al pueblo. Fue como si de repente la sensación de incomodidad y la pesadez hubieran desaparecido por completo. Todas las casas estaban cerradas, pero al menos el alumbrado público guiaba mi camino. Cuando llegué le comenté a mi esposa lo que había experimentado. Ella me miró como si yo le estuviese jugando una broma, pero le juré por nuestro hijo que había sido real. En un principio creí que podía tratarse de mi imaginación, pero no podía negar lo que sentí, como aquellas pequeñas manos se deslizaban en mi cintura. Le pedí a mi mujer que no tocara el tema.
Aún estaba nervioso, así que me metí a dar un baño. Esa noche no pude dormir tranquilo. Sentí un hormigueo incómodo en todo el cuerpo. Me paré varias veces al baño y a tomar agua. No me sentía a gusto en la cama. Era como si pusieran un ladrillo pesado en mi pecho. A los 2 días que volví a visitar a mi mamá, en el camino a su casa, no pude dejar de ver las ramas de aquel enorme árbol. Confirmé que el tronco era muy alto. Era imposible que un niño llegase hasta arriba, incluso poco probable para un adulto. Cuando estuve a metros de distancia, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El solo recuerdo me ponía tenso. Aproveché para hablar con mi hermana acerca de lo que pasó aquella noche que dejé el rancho. Ella me confesó que no era la primera vez que escuchaba historias acerca de aquel árbol. Era una parota muy vieja. De hecho, desde que soy pequeño la recuerdo. Incluso mi mamá añadió que desde que ella tenía uso de razón, recuerda el gran árbol a un costado de la carretera. Pero los rumores alrededor de las apariciones comenzaron hace pocos meses. Se decía que había un hombre que iba a tirar brujería a ese lugar, pero nunca nadie lo había confirmado. Y es que no había ninguna casa a los alrededores y mucho menos personas. Aún así, la gente de los pueblos vecinos hablaba, y los rumores llegaban rápidamente a oídos de todos. Según habían encontrado bolsas de plástico con contenido extraño adentro. Algunos conductores habían visto siluetas en la noche o incluso luces resplandecer entre los árboles. Uno de ellos juraba que alguien comenzó a tirarle piedras en el camino. Todo era un misterio, y ahora con mi testimonio las cosas se volvían aún más inquietantes. Estaba seguro de lo que había visto y escuchado. Aquel bulto tuvo que haber sido real. Además, la voz era tan clara. Era un niño, me habló y lo pude escuchar. Durante los años siguientes los rumores siguieron. Se decía que de vez en cuando amanecían cosas tiradas en la propiedad. En una ocasión, escuché que al ser antiguo, el árbol tenía una conexión más profunda con las energías y la tierra. Esto hacía que el trabajo de brujería fuese mucho más fácil y efectivo, y que los espíritus que lo rondaban no eran más que seres de bajo astral y entidades oscuras. Esto producto de los amarres y la magia negra. A mí eso no me consta, porque no soy muy conocedor del tema. No estoy seguro que haya sido lo que experimenté aquella ocasión, pero lo que sí puedo decir es que fue una experiencia que por nada del mundo quiero volver a repetir. Continuamos. En mi pueblo me solía mover en un camión que recorría varias comunidades de la sierra. Era una camioneta ganadera algo vieja. La gente la usaba para ir al pueblo a hacer su despensa y de la misma manera regresar a sus comunidades. Don Manuel era el conductor, un hombre que se dedicaba a vender leche. Daba 2 recorridos, uno por la mañana para entregar su pedido y el otro en la tarde de regreso. Yo solía usar este transporte desde pequeño, cuando iba a visitar el rancho de mis abuelos. Esta historia se desarrolla tiempo atrás. En ese entonces yo tenía alrededor de 10 años. Como cualquier niño de esa edad, vamos a decir que era travieso y curioso. Cuando viajaba con mi abuela siempre nos subíamos en la parte delantera de la camioneta, al lado del conductor. Ella llegaba temprano para tomar ese asiento y nunca me dejaba ir solo atrás. Mi abuelo, por otro lado, me daba muchas más libertades, y él me permitía hacerlo. Nuestro rancho se encontraba casi al final del trayecto, por lo que la gran parte de las veces mi abuelo y yo éramos los últimos en bajar. Yo me quedaba solito en la parte trasera y esto me gustaba mucho. Me subí a la carrocería para ver la carretera frente a mí, los paisajes cubiertos de los colores del atardecer mientras el viento me golpeaba la cara. Les quiero platicar de una ocasión en específico. Recuerdo que esa vez al conductor se le hizo un poco tarde. Salimos casi 1 hora después de lo habitual.
No había tanta gente como de costumbre, esto debido al retardo del ganadero. Aún así, otros 2 niños me acompañaban. Ya nos conocíamos y nos pusimos a platicar. Casi 1 hora después, ya todos se habían bajado. Mi abuelo me preguntó si quería pasarme con él al frente. A pesar de que se estaba haciendo noche, le respondí que no. La luz del vehículo iluminaba el camino. La noche estaba fresca y las estrellas se dibujaban en el cielo. Los minutos pasaron. En una curva, las ramas de un árbol amenazaban con golpearme la cara. Antes de que lo hicieran, me agaché y giré el rostro hacia atrás. Percibí un bulto por el rabillo del ojo. Era una mujer muy alta parada en una esquina. Lo primero que resaltó entre la oscuridad fue su tamaño. Su cuerpo sobresalía de la carrocería de la camioneta. Su silueta era delgada y su cabello cubría su cara, pero debido a las sombras no la pude distinguir bien. A pesar de que han pasado varios años, aún recuerdo lo que sentí aquella noche. De repente mi cuerpo se sintió extraño. La sombra en la esquina era muy imponente y no tenía ni idea de cómo había llegado ahí. Creía que estaba solo. Volví mi atención al frente intentando ignorar a la pasajera, pero sencillamente no pude. Una vez más volteé a ver. La mujer seguía ahí. En esta ocasión tenía su cabeza girada hacia mí. Su cabello no se movía. A pesar del viento, estaba estático. Noté cómo se estaba acercando. El movimiento no era muy visible, pero aún así avanzaba hacia mí lentamente. De nuevo intenté ignorarlo. Pronto sentí como si alguien me tocara. Colocaron una mano contra mi espalda baja. Los dedos eran largos y delgados. Lo primero que hice fue gritar, pero la camioneta no se detuvo. Sentí como comenzaron a jalar mi camisa. Fue un tirón que casi me hizo soltarme y caer al suelo. Rápidamente me puse a golpear el techo del vehículo. Este se detuvo de golpe. El abuelo y el conductor me preguntaron qué pasaba. Yo estaba muy asustado y no podía hablar bien. Con la voz temblando les dije que había una mujer muy grande. No me atrevía a girar el rostro. «Mijo, aquí no hay nada», escuché la voz del chofer. Con miedo me di media vuelta. Tenía razón, me encontraba solo. Yo aún nervioso les repetía que aquella cosa me estaba jalando de la camisa. Mi abuelito me pidió que me fuera con ellos en la parte delantera y no lo dudé 2 veces. El resto del camino no dejaba de ver por el espejo lateral. Aunque la oscuridad reinaba alrededor de nosotros, no me sacaba de la cabeza que aquella mujer volvería a aparecer. Poco después llegamos al rancho. Mi abuela nos esperaba algo inquieta por la demora. Esa noche le dije lo que había visto. «Eso le pasa a los niños que no se portan bien», me respondió, argumentando que nunca debía irme en la parte trasera de la ganadera y mucho menos de noche. Era peligroso. A mi edad creía que tal vez esa era la razón. Tal vez fue un castigo porque había desobedecido. Y de cierta manera eso me tranquilizó un poco. Entendí que si me portaba bien ya no volvería a pasar. Esa noche no podía dormir, cosa que era extraña, ya que lo que más me gustaba del rancho de mis abuelos era el clima. Era fresco y se podía descansar muy cómodamente. Las sábanas y la almohada siempre se sentían frías, pero en esa ocasión no fue así. Me sentía muy incómodo. Me movía de un lado a otro. Mis abuelos estaban en el cuarto de al lado. Pensé ir a dormir con ellos. Sin embargo, sabía que mi abuela no me iba a dejar. No dejaba de pensar en la mujer de la camioneta y me hacía sentir mal. Estaba viendo hacia el techo cuando escuché algo que llamó mi atención. Era el crujir de la mecedora que estaba en el cuarto. Volví el rostro para ver de qué se trataba. Lo que vi me dejó helado. Había alguien sentado. Se balanceaba muy ligeramente hacia adelante y hacia atrás.
Rápidamente reconocí la silueta. Era la misma pasajera del camino. Las luces que se filtraban por el techo caían sobre sus hombros. Estaba rígida. Lo primero que hice fue taparme con la sábana. Sentí una presión horrible en el pecho. Me dieron muchas ganas de llorar y pronto las lágrimas resbalaron por mi cara. El sonido de la mecedora seguía presente. Era un crujir lento pero sonoro. De repente se detuvo. Escuché cómo aquella cosa se estaba acercando a la cama. Mi respiración se agitó. Quería gritar y salir corriendo, pero mi cuerpo estaba helado y no se movía para nada. El colchón a mi lado comenzó a hundirse, como si alguien se estuviera sentando sobre él. Escuché una voz, pero no entendía claramente qué decía. Eran como susurros de una mujer. Tenía los ojos cerrados con fuerza. Las lágrimas no dejaban de salir. Los que han vivido experiencias parecidas lo sabrán. Hay algo que simplemente no se siente bien y tu cuerpo lo percibe. Vente conmigo. Vamos a jugar con otros niños. Escuché que me decía la voz. Esto fue suficiente para tomar fuerza y salir corriendo de la habitación. Estaba muy asustado. Entré al cuarto de mis abuelos llorando como nunca. Ella se despertó muy asustada. Rápidamente se puso de pie y me preguntó qué pasaba. Yo ni siquiera podía hablar. Le dije que había una mujer. Estaba sentada en la mecedora y después se acercó a mi cama. Mi abuelo salió para revisar que todo estuviera en orden. No había nadie ni en el cuarto ni en la casa. Lo único que notó extraño fue que los animales estuvieran alborotados, pero confesó que no había visto nada fuera de lo común. Mi abuela me calentó un poco de leche para tranquilizarme, pero mi cuerpo temblaba y miraba para todos lados, aterrado de volver a ver a aquella criatura. Estaba seguro que era la misma mujer de la ganadera. Mi abuelita me persinó varias veces y me tomó de las manos para empezar a rezar. Me pedía que repitiera las oraciones que ella me decía. Y a decir verdad, esto logró calmarme. Poco a poco mi respiración comenzó a regularizarse. Esa noche dormí con un rosario y en el cuarto con mis abuelitos. Al día siguiente rociaron agua bendita en toda la casa. No estoy seguro si creyeron lo que les había contado o pensaron que tal vez lo imaginé. Aún así, agradecí mucho el gesto. Algo que llamó mi atención fue que a la mañana siguiente, cuando estábamos desayunando, mi abuelito comentó que de pequeño uno de mis tíos veía algo parecido. Era una mujer muy alta. Su cuerpo era extraño, ya que estaba muy delgada. Su hijo se asustaba mucho porque aquella cosa lo seguía para todos lados, pero nunca entró a la casa. Siempre lo observaba a la distancia. Mi abuela le pidió que se callara y que no me metiera más ideas en la cabeza. Varios años después, en una reunión familiar, hablando de experiencias paranormales, yo conté la mía. Fue ahí donde uno de mis primos volvió a sacar el tema de mi tío. Mi papá nos decía que de pequeño él veía algo parecido en el rancho, confesó su hijo. No entró en muchos detalles de lo que mi abuelo ya me había comentado. A mi tío no le gustaba mucho hablar de eso, y desafortunadamente ya había fallecido como para preguntarle directamente. Creía que tal vez alguien más de la familia había experimentado algo parecido, pero nadie más comentó algo relacionado con aquella misteriosa silueta. Para mi suerte no volví a verla. Sin embargo, el recuerdo lo tengo muy presente. No voy a negar que a pesar de los años aún me siento incómodo. La imagen de cómo estaba parada en una esquina de la camioneta, inclinada levemente hacia adelante, aún me sigue. La siguiente historia que les quiero contar le ocurrió a mi abuelo hace algunos años atrás, así que se las contaré en primera persona para que sea mucho más fácil de seguir. Mi nombre es Jesús.
Viví casi toda mi vida en un pueblo pequeño en el sur de México, una comunidad no muy lejos de la playa. En esa región muchas personas se dedicaban a cultivar el coco. Yo me encargaba de juntar el bonote. Para los que no saben qué es la capa que cubre el coco. Este se quema muy fácilmente y funciona para hacer fuego. Mi esposa se dedicaba a vender tamales y atole, y las fogatas eran mucho más fáciles de hacer con este material. Al ser una parte del fruto que casi no se vendía, muchos de los campesinos me lo regalaban. Lo único que tenía que hacer era ir a buscarlo, y para esto me movía en una carreta. Ya me había llevado varias sorpresas desagradables, entre ellas algunas picaduras de alacranes. Estos se escondían en la cáscara y eran difíciles de distinguir, pero nada se compara a lo que les quiero contar. Recuerdo que esa tarde uno de mis vecinos me avisó de una pila de bonote que se encontraba en una huerta cerca del mar. Eran alrededor de las 5 de la tarde. Pensé en dejarlo para el día siguiente, pero no tenía nada más que hacer. Así que tomé mi carreta, a mi burro y emprendí camino. Durante mi recorrido me encontré con uno que otro conocido. La tarde estaba fresca y el balanceo del animal me relajaba. Desafortunadamente no supe medir mis tiempos, y cuando llegué a la huerta el sol ya se estaba metiendo. Aún así pude juntar toda la cáscara y subirla a mi carreta. Cuando terminé casi no había luz de día, aunque los que son de pueblo sabrán que en esos lugares las noches no son tan oscuras. La luna ilumina con mucha más intensidad, lo que me permitió ver con claridad el camino frente a mí. Aún así llevaba una linterna en mi morral por si surgía algún inconveniente. No había pasado mucho tiempo cuando a lo lejos pude ver un bulto en el suelo. Al comienzo creí que se trataba tal vez del tronco de un árbol o algún costal olvidado, pero conforme me acercaba me di cuenta de que este se movía. Parecía arrastrarse lentamente. Tomé mi linterna y la encendí. Estando a pocos metros iluminé a la figura. Era una persona. No pude ver su rostro porque su cabello le cubría la cara. No sabía si se trataba de un hombre o de una mujer. La figura se quejaba en tono bajo. Rápidamente me detuve a un costado y me acerqué. Los sollozos se hicieron más fuertes. Un olor echado a perder me golpeó la nariz. ¿Necesita ayuda?, pregunté mientras me ponía de cuclillas. No tuve respuesta. Pude ver sus dedos frente a mí. Lo que más llamó mi atención es que no tenían uñas y parecían ligeramente oscuros de las puntas, como si estuvieran quemados. Puse mi mano en su hombro. Su tacto era muy rígido, como si estuviera tocando directamente sus huesos. El cuerpo parecía estar encogido. Aún así seguía arrastrándose para poder cruzar. ¿Cómo te llamas?, insistí, pero de nuevo no hubo respuesta. Solo esos ruidos extraños. Incluso llegué a pensar que tal vez era un mudo. El sonido me ponía incómodo. Había cierta pesadez en él. En eso algo llamó mi atención. Venía de entre los árboles. Escuché claramente cómo unas ramas se movían. Levanté el rostro y miré a esa dirección. Por alguna razón, comencé a sentir como si alguien me estuviera observando. Apunté mi lámpara hacia los troncos. Pude distinguir cómo una sombra se escondía entre las plantas. Fue un movimiento rápido. Comencé a agitarme. Era un bulto grande. Pensé que podía tratarse de algún animal. Me dije que tal vez era alguna vaca o caballo de algún campesino. Me quedé inmóvil por unos segundos. Fue ahí donde lo pude ver. Un rostro oscuro sobresalía de entre las ramas. Se asomaba cerca de uno de los árboles. La luz rebotaba en su cara y en sus ojos. Aquello no parecía ser un animal, mucho menos una persona. Realmente no sé cómo describirlo, pero era una combinación aterradora. Su piel estaba quemada como el carbón
y sus ojos eran completamente blancos. Sin embargo, lo que más sobresalía eran sus orejas. Eran largas y me recordaban a las patas de un gallo. Aquella cosa me miraba con atención. Fueron pocos segundos, pero la imagen se quedó grabada en mi cabeza. Un cosquilleo frío me recorrió por completo. Sentí una punzada en el estómago. Estaba aterrado. Poco a poco comencé a alejarme. Mis pasos eran muy lentos. No pensaba para nada darle la espalda. Tenía miedo de que se me echara encima. Aún entre las sombras podía percibir su silueta. Su cabeza se balanceaba sutilmente. De lo asustado que estaba, olvidé por completo a la persona a unos cuantos metros de mí. No sabía si regresar a ayudar o salir corriendo. Mi cuerpo me decía que abandonara el lugar lo más pronto posible. De un momento a otro, aquella cosa salió de entre los árboles. En un movimiento rápido pude ver cómo sus manos se lanzaban contra el bulto en el suelo, y con mucha fuerza lo arrastró hasta perderlo en la maleza. El sollozo se hizo más fuerte, pero a su vez más lejano. Pocos segundos después se desvaneció por completo. No sabía qué estaba pasando. Mis piernas no respondían y mis manos no dejaban de temblar. Horrorizado me subí al burro. El animal no se quería mover y yo no sabía qué hacer. Les juro que fue la primera vez en mi vida que me sentí así. Mi mente estaba completamente en blanco. Después de varios intentos, por fin logré avanzar. No dejé de rezar en ningún momento. Incluso comencé a inventarme oraciones. Las palabras solo venían a mi cabeza, no tenían ningún sentido. Quería que mi transporte se moviera más rápido, pero no lo lograba. El burro era lento. Lo sentí como el recorrido más largo de mi vida. Toda mi espalda estaba tensa y mi cuerpo rígido. Entrecerraba los ojos para evitar ver los árboles a los alrededores. Sentía que de un momento a otro aquella cosa volvería y me saltaría encima. Cuando por fin llegué a casa, lo primero que hice fue lavarme la cara. Metí mi cabeza en la pila de agua del patio delantero. Mi esposa salió preguntándome qué pasaba. «No vas a creer lo que vi, mujer», le dije asustado. Ella se me acercó preocupada. Le describí a la horrible criatura que se escondía entre los árboles, cómo arrastró el bulto que estaba a la mitad del camino, lo rápido que sucedió todo. Por su cara sabía que no me creía, pero le juré que era verdad. Hubiese deseado que fuese mentira. Anteriormente había escuchado experiencias paranormales de otros habitantes del pueblo, pero nada parecido a lo que yo había visto. Recuerdo que en una ocasión mi cuñado me contó sobre un hombre de negro que se le apareció en el rancho. Este se paseaba en su caballo cerca de sus tierras. Al principio creyó que se trataba de algún campesino de la zona, pero en una ocasión lo vio caminar sobre el agua. El animal cruzó el río sin siquiera hundirse. Mi cuñado me juraba que era verdad. Su cuerpo se tensó por completo y una sensación horrible lo invadió. Para mí esto no era más que mentiras, pero francamente después de mi testimonio no volví a poner en duda ninguna experiencia. Pregunté a mis conocidos en el pueblo y hablé con los dueños de algunas huertas acerca de lo que vi aquella noche, pero nadie sabía nada. Recuerdo que incluso fui con una curandera para que me diera algo para el susto. La mujer sugirió que tal vez podía tratarse de un alma en pena. Sin embargo, yo no lo sentía así. Para mí era algo más oscuro. Y hasta el día de hoy no logro descifrar qué fue. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a llegar a más personas. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Hubert. Tengo 30 años. Y la anécdota que les voy a contar ocurrió cerca del pueblo de mi novia, hace algunos meses. Estuve de visita en casa de mis suegros.
Abigail quería pasar un fin de semana con sus papás por su cumpleaños. La idea era simple: salir, comer algo rico y compartir con ellos. No era nada elaborado, pero aún así estábamos muy entusiasmados. Mis suegros siempre habían sido muy amables conmigo. No lo voy a negar, me sentía bienvenido en su hogar. Recuerdo que ese sábado fuimos a la playa. Mi suegro llevó su carro y yo llevé el mío. La tarde se nos pasó tranquila. Al momento de regresar, los papás de Abby lo hicieron primero. Mi novia y yo preferimos quedarnos un rato más. Al vivir en la ciudad, el mar no era algo que teníamos todos los días y queríamos disfrutarlo un poco más. Cuando la noche comenzó a caer y el sol se perdía entre las montañas, decidimos regresar al pueblo, ya que para poder llegar a la playa donde nos encontrábamos, tenías que desviarte de la carretera nacional, después conducir un tramo lleno de curvas y pendientes, y estas te llevaban al pequeño pueblo pesquero. Esa zona no era muy conocida por los turistas, así que aún no habían invertido mucho en mejorar el trayecto. Emprendimos nuestro camino de regreso. Nos movíamos lentamente entre las curvas. Era complicado avanzar y no quería que mi coche se dañara. Mi novia comenzaba a arrepentirse de no habernos regresado con sus padres. Intenté calmarla diciéndole que no había nada de qué preocuparse. Pronto estaríamos en casa. Aunque a decir verdad, yo también estaba nervioso. La oscuridad era profunda y lo único que nos iluminaba eran las luces de mi coche. No parecía haber nadie más transitando a esa hora. «Oye, amor, hay alguien allá adelante», me dijo Abby mientras señalaba discretamente al frente. Tenía razón. Había un bulto que caminaba al centro de la carretera. Se paró justo a la mitad. Aún estábamos a unos cuantos metros de distancia. Continué avanzando pensando que se movería, pero no fue así. Las luces de mi camioneta lo iluminaban por completo. Era un hombre de más o menos la edad de mi suegro. Miraba hacia el coche con los ojos muy abiertos, como si el destello no lo lastimara. Me detuve al ver que no pensaba hacerse a un lado. Soné la bocina, pero el señor no se quitaba del camino. «Tengo miedo», dijo mi novia en tono bajo. Sus palabras también me pusieron tenso. No me gustaba para nada el semblante de aquel sujeto. «¿Y si regresamos?», le propuse casi en un susurro. Ella respondió que no pensaba que fuese una buena idea. El hombre no dejaba de vernos. Su cara tenía unas manchas de color oscuro en los bordes, como si hubiese tallado pintura en su rostro. Bajé la ventana. Abigail me dijo que no lo hiciera, pero le aseguré que solo sería un poco. «Buenas noches. ¿Podría por favor moverse? Queremos pasar». Levanté la voz. Sin embargo, el sujeto no reaccionó. Pensé en bajarme, pero creí que sería muy peligroso. Comencé a hacer muchos escenarios en mi cabeza. Me dije que en el peor de los casos, lo mejor que nos podía pasar sería que solo se llevaran el coche. Estuvimos ahí por varios minutos. No teníamos idea de lo que quería. Movía sus dedos muy lentamente. Recuerdo que eran muy largos y delgados. «Le voy a echar el carro encima», dije algo nervioso. Sabía que no era la mejor idea, pero prefería eso a que nos lastimara. De repente la silueta comenzó a sonreír. Su dentadura amarilla se asomaba entre sus labios. Llámeme loco, pero lucía como si hubiese escuchado lo que dije. Poco después caminó a mi puerta. Me hizo una señal con la mano para que volviera a bajar la ventana. No pensaba hacerlo, pero mi novia me aseguró que sería mejor cooperar. El señor tenía un olor extraño. Era como algo que se estuviera quemando. Se inclinó hacia el frente y me preguntó qué hacíamos tan tarde por esos rumbos. «Vienen de la playa», me dijo con sus ojos bien abiertos. El sujeto comenzó a hacernos muchas preguntas. Me sostuvo la mirada en todo momento. Colocó su mano sobre la ventana. Sus dedos estaban arrugados. No concordaban con el aspecto de su cara. Estaba pensando en acelerar y dejarlo atrás,
pero tenía una sensación extraña en el pecho. Por alguna razón creía que él podía escucharme. Su rostro parecía entender lo que pasaba por mi cabeza. Me sentí intimidado. «Manejen con mucho cuidado», añadió. «En esta zona hay muchos accidentes, sobre todo por la noche. Hace unos días me tocó recoger a un hombre en una moto. El pobrecito aún se quejaba por el dolor. Por el tono de voz en cómo me hablaba, puedo decir que parecía disfrutarlo. Sentí que mi corazón casi se salía de mi pecho. Un nudo comenzó a lastimar mi garganta. Mi novia se quedó en silencio en todo momento. Sostenía mi mano y podía sentir cómo temblaba contra mis dedos. Ese hombre me dio escalofríos. Su sonrisa se sentía mal. La forma en cómo sus dientes salían de su boca era extraña. «Con cuidado», me repitió en tono bajo. Dio unos golpecitos en el coche, se dio media vuelta y se metió entre los árboles. No lo pensé dos veces y rápidamente aceleré. El camino estaba en muy malas condiciones, pero no me importó. Ni siquiera podía pensar con claridad. Solo quería alejarme lo más pronto posible. Fue hasta que entramos a la carretera nacional que sentí que pude respirar con tranquilidad de nuevo. A mi lado Abigail me preguntaba una y otra vez quién sería ese hombre. Yo agradecí a Dios por haber salido ilesos de esa situación. Le pedí por favor que se callara porque me estaba poniendo nervioso. No quería pensar. Estaba atento al espejo retrovisor. Tenía miedo de que alguien nos viniera siguiendo. Pero afortunadamente llegamos completos a casa. Mi suegro nos preguntó qué había pasado. Traíamos cara de susto. Lo primero que pensó fue que habíamos sufrido algún accidente, pero le aseguré que estábamos bien. Poco después mi novia les habló acerca del hombre que nos había parado. Su mamá sugirió que podía ser algún tipo de retén o gente mala que nos pudo haber hecho daño. Ellos estaban tranquilos de que por fin estuviéramos de regreso en casa. Las palabras de aquel hombre no se borraron de mi cabeza. Aquello que mencionó respecto al cuerpo que había recogido del accidente de la moto. Le pregunté a mis suegros acerca de eso. Lo que me respondieron me hizo sentir muy incómodo. Habían escuchado acerca del accidente, pero lo más extraño es que nunca encontraron el cuerpo del conductor. De hecho, lo buscaron por los alrededores y nada. Fue como si se lo hubiese tragado la tierra. Lo primero que pensaron es que se lo había llevado tal vez alguien, uno de los chicos malos, ya que el señor tenía mala reputación. Decían que no era una persona muy buena que digamos. Mi suegra me pidió que le describiéramos una vez más a aquel sujeto. Mi novia y yo lo hicimos con el mayor detalle posible. Ambos coincidíamos en lo mismo. Había algo en él que no se sentía bien, una pesadez incómoda en el pecho. La descripción no concordaba con nadie conocido o de los alrededores. Y créanme cuando les digo que en esas regiones de pueblos pequeños casi todo el mundo se conoce, lo cual era incluso más extraño. No sé qué haya sido lo que nos pasó aquella noche. Sentí un miedo que no puedo describir, una sensación desagradable que me envolvió por completo. Había algo oscuro en ese sujeto, algo que sencillamente no estaba bien. De regreso a la ciudad y hablando con mi esposa, nos preguntamos si lo que vimos pudo haberse tratado de alguna aparición o tal vez algún difunto. Yo me quedé callado por unos segundos. También lo había pensado, pero no quería decirlo en voz alta. Respondí que incluso podía tratarse de algo más oscuro. No negaré que tuve una que otra pesadilla con el rostro de aquel ser. Estuvo muy cerca de mí y la forma en cómo me sonreía me puso muy tenso. Creo que lo que más recuerdo es su mirada vacía. Te analizaba de arriba abajo. De alguna manera lograba penetrarte hasta los huesos. Me pregunto qué habrá pasado con el hombre de la moto. Si nunca encontraron su cuerpo, ¿a dónde se lo habrá llevado? Continuamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aurora.
Les quiero platicar acerca de una experiencia que me ocurrió una ocasión que iba de regreso a mi casa. Estudiaba en la universidad no muy lejos del pueblo de mis padres, como a 2 horas más o menos en autobús. Aún así yo rentaba un cuarto, porque a mis papás no les gustaba mucho que estuviera viajando todos los días. Además de que mi carrera se manejaba por cuatrimestres. Entraba muy temprano a clases y terminaba muy tarde, por lo que los tiempos no me daban. También estudiaba los sábados, así que a pesar de estar cerca, no visitaba mucho mi pueblo. Recuerdo que en esa ocasión era sábado por la tarde. Al día siguiente sería el cumpleaños de mi mamá y quería prepararle una sorpresa. Todo fue muy rápido, ya que no tenía planeado hacerlo. Pero fui al centro del municipio y le compré algo bonito. Llegué a la estación de autobuses. El próximo era a las 9 de la noche. Tuve que esperar casi 2 horas para que llegara. A mis padres no les gustaba mucho que viajara de noche, pero me justifiqué diciéndome que solo era por esa ocasión y por la sorpresa que le tenía a mi mamá. Le había comprado un vestido y unas flores. El transporte llegó puntual. Me di cuenta de que solamente 2 personas nos subimos. Tampoco había muchos pasajeros, tal vez algunos 10 en total. Me acomodé en uno de los asientos del medio. Antes de salir le mandé un mensaje a una de mis amigas por si se presentaba algún inconveniente. El camino estaba lleno de curvas y al ser de noche era mucho más peligroso. El conductor manejaba más lento de lo habitual. Poco a poco el sueño me fue ganando. De repente un movimiento brusco me despertó. Mi cuerpo se fue hacia adelante, provocando que la mochila que llevaba en mis piernas cayera a mis pies. Cuando abrí los ojos, había un niño sentado a mi lado. Me dio tremendo susto. El pequeño me miraba con atención. Incluso en la oscuridad pude distinguir el brillo en sus ojos. Me acomodé en el asiento. Yo iba al lado de la ventana. Intenté no prestarle mucha atención y cerré los ojos de nuevo. A los pocos minutos comenzó a hablar. Susurraba como si estuviera jugando con alguien. Escuchaba sus risas en tono bajo. Sentí que tocó mi pierna. Abrí los ojos exaltada. El niño había puesto un carrito sobre ella. Era muy pequeño, de esos que parecían de carreras. Le pedí que por favor se fuera a jugar a otro lado. Me estaba sintiendo incómoda, pero él no me hizo caso. Así estuvo por un momento hasta que me molesté y me puse de pie para cambiarme de lugar. No presté atención a los demás pasajeros y me senté más cerca de la parte delantera. Miré la hora. Eran alrededor de las 10 y no tenía señal en el celular. Cerré los ojos intentando descansar un poco más, pero unas risitas en el asiento de atrás no me lo permitieron. Me molesté, pero traté de ignorarlo. Miré a un costado. Sentí que mi corazón casi se salía de mi pecho. El niño se estaba asomando detrás del asiento. Podía distinguir sus ojos viéndome atentamente. Me sentí incómoda y giré el rostro. Intenté no prestarle atención. Era un niño, me decía una y otra vez. No te pongas a discutir con él. De repente sentí como alguien me jaló del cabello. Fue un tirón brusco. Sabía que había sido él. No tuve más paciencia, así que me di media vuelta para regañarlo. Pero para mi sorpresa no había nadie. Creí que tal vez se había escondido entre los asientos. Me puse de pie para buscar a su mamá. Caminé en el estrecho pasillo de en medio. No parecía haber nadie. Miré a mi alrededor y llegué hasta el final del autobús. Me encontraba completamente sola. Sentí que un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Eso era imposible. Yo había visto al pequeño junto a mí, e incluso sentí cuando me jaló el pelo. Me acerqué al conductor, pensando que tal vez pudo ser su hijo. El señor se asustó cuando escuchó mi voz. Venía concentrado en el camino.
Le cuestioné acerca del pequeño, pero él, algo confundido, me confesó que yo era la última pasajera. Los últimos dos habían bajado varios minutos atrás. Les juro que sentí como si mi alma dejara mi cuerpo. Un tacto frío me recorrió el cuello. Me quedé sentada hasta el frente. Afortunadamente el señor era muy respetuoso y todo momento me hizo sentir en confianza. Intentó hacerme plática durante el resto del camino. Yo no dejaba de ver de reojo hacia atrás. Sentía que el pequeño se iba a asomar de los asientos en cualquier momento. Estaba muy nerviosa, no lo voy a negar. No podía sacarme de la cabeza su voz y los rasgos de su cara en la oscuridad. Era la primera vez en mi vida que vivía algo parecido. Cuando llegué a casa, mis padres se sorprendieron, más que nada porque no me esperaban. Mamá estaba contenta, pero al mismo tiempo me pidió de favor que no viajara sola de nuevo, mucho menos de noche y sin avisarles. Los tiempos no estaban como para arriesgarse de esa manera. Aún así agradeció por las flores y por el bonito gesto. Incluso la vi llorar de la emoción. Esto me hizo olvidar por un momento lo que había experimentado en el autobús. Esa misma noche le confesé lo que presencié. Le describí cómo todo fue tan real, incluso cuando el niño puso su carrito en mi pierna. Ella me dijo que tal vez pudo tratarse de un alma en pena. Lo más probable es que el niño aún no hubiese encontrado la luz, o tal vez estaba perdido. Me cuestionó si en algún momento me sentí incómoda o que algo no estaba bien. Yo le respondí que no, que solamente fue la molestia y el susto. Mi madre encendió una veladora en su nombre y me sugirió que antes de dormir le dedicara una oración. Tal vez eso podría ayudarle a encontrar un poco de luz y poder descansar. Hasta el día de hoy no puedo explicar exactamente lo que vi aquella noche. No sé muy bien qué quería el pequeño, pero espero que esté descansando en paz. No voy a negar que la imagen de su cabeza saliendo de un costado de los asientos aún me hace sentir incómoda. Sentir como sus ojos me miraban entre las sombras. Huéspedes, espero que el video de hoy les haya gustado. Les agradezco que me hayan permitido hacerles compañía durante su jornada. Quise traerles algo un poco diferente, pero a la vez con el mismo estilo que tanto les gusta. Es un placer para mí que me escuchen. Por favor, no duden en comentarme sus experiencias y opiniones. Me gusta mucho leerlos y sobre todo me ayuda a saber en qué puedo mejorar para traerles mejores historias. No olviden darle like al video y compartir con sus amigos. Esto nos ayuda a seguir creciendo y llegar a más personas. Espero que hayan pasado un bonito día. Les mando un abrazo muy fuerte y con mucho cariño. Estoy muy contento de que conectemos alrededor del mundo. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.